Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, anunciando lo que debía haber sido el día más feliz en la vida de Isabela. Su vestido de encaje francés caía como una cascada de perlas sobre el mármol frío del altar. Las flores, perfectamente dispuestas, no podían ocultar el murmullo inquieto de los invitados cuando, entre susurros y miradas desconcertadas, la verdad empezó a esparcirse como una nube negra. Él no vendría. Eduardo, su prometido, el heredero de una de las familias más poderosas de Madrid, había desaparecido horas antes de la ceremonia. Una nota breve, escrita con una frialdad desconcertante, fue todo lo que dejó: lo siento, Isabela. Esto no es para mí. La humillación fue pública. Las cámaras de los curiosos se encendieron, las redes sociales ardieron en cuestión de minutos, y su rostro, aún hermoso incluso bajo el peso del dolor, se convirtió en el blanco de la lástima y el escarnio. Pero lo que nadie sabía era que Isabela no era una mujer común. Durante semanas, se encerró en su piso en la Latina, negándose a responder llamadas o a mirar las noticias. Su mundo, construido con precisión y esperanza, se había desplomado. Sin embargo, un día, entre lágrimas y silencio, algo cambió en ella. La herida seguía allí, pero debajo, empezaba a nacer una semilla de algo más fuerte: dignidad, orgullo y una extraña y renovada fe en lo inesperado. Fue en una tarde de primavera, mientras paseaba sola por el Parque del Retiro, que lo vio. Sentado en una banca, con la barba descuidada y un abrigo que parecía haber sobrevivido varias vidas, estaba aquel hombre. Sus ojos, sin embargo, tenían una profundidad que la detuvo. Había algo en él, una calma, una nobleza silente, que la desconcertó. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella, sin saber muy bien por qué. Él asintió, sin mirarla, con una sonrisa apenas dibujada. Día tras día, empezó a buscarlo. A veces él no decía más de una frase. Otras, le contaba historias sobre ciudades que jamás creyó que un hombre como él pudiera conocer: Kioto en otoño, Marrakech bajo la lluvia, las noches sin luna en Islandia. Ella pensaba que eran fantasías, cuentos nacidos del hambre o la locura, pero había una verdad en sus palabras que la hipnotizaba. Su nombre era Elías. Pasaron semanas. Luego meses. Las críticas de su familia fueron brutales. ¿Te has vuelto loca, un mendigo, después de Eduardo? Pero ella, que lo había perdido todo, se dio cuenta de que con Elías no sentía el peso de la apariencia, ni la presión de las expectativas. Solo paz. Risa. Silencio cómodo. Un día, bajo un cielo salpicado de estrellas, Isabela lo miró y, con el corazón latiendo fuerte, dijo: «Cásate conmigo». Él la miró largamente. Por un momento, su expresión cambió. Un temblor casi imperceptible cruzó su rostro, pero luego asintió. Se casaron en una ceremonia sencilla en una pequeña ermita en los Pirineos. No hubo invitados ricos ni fotógrafos. Solo ellos dos, el eco de sus risas, y una promesa hecha con la verdad más pura. Pero la luna de miel duró menos de lo esperado. Apenas regresaron a Madrid, Elías desapareció. Sin notas. Sin señales. Como un fantasma que había cumplido su propósito. Isabela, devastada, sintió que el universo volvía a jugar con ella. Sin embargo, a los pocos días, recibió una carta. No estaba escrita a mano. Venía de un bufete de abogados. En su interior, un sobresellado con un símbolo que ella no reconocía. Al abrirlo, descubrió una invitación. Una cena. En una dirección que no conocía, firmada por alguien llamado Don Elías Valverde de la Fuente, El corazón de Isabela tambaleó. Esa noche, frente a un palacio en las afueras de Segovia, una limusina la esperaba. Al entrar en el salón, vio a Elías, impecablemente vestido, rodeado de personas elegantes que lo saludaban con reverencia. «Bienvenida, mi amor», dijo él, tomándola de la mano. Ella no podía hablar. Solo lo miraba, perdida entre el asombro y la rabia. «No soy quien creías». «Pero nunca mentí», susurró él, guiándola a un rincón más íntimo del salón. «Quería saber si alguien podría mirarme sin el oro, sin el título, sin el apellido. Y tú lo hiciste». Isabela no sabía si llorar o gritar. Pero su corazón,
confundido y acelerado, ya había elegido su respuesta. Y justo cuando pensaba que la historia llegaba a su clímax, la realidad se desplegó con una complejidad que superaba cualquier cuento de hadas. Isabela permaneció en silencio, su mano aún entrelazada con la de Elías, sus ojos viajando por el rostro de aquel hombre que conocía y desconocía a la vez. ¿Cómo podía ser que el mismo hombre al que vio dormir en un banco, con la barba crecida y los zapatos desgastados, ahora se moviera entre diplomáticos, empresarios y aristócratas con la naturalidad de quien había nacido entre ellos? Elías la condujo hacia un balcón que daba al bosque. La brisa nocturna acariciaba las cortinas de terciopelo, y la luz de las lámparas antiguas dibujaba reflejos dorados sobre la copa de vino que ella apenas podía sostener. Todo lo que te dije era verdad, comenzó él, con voz serena. Solo que omití el contexto. Es cierto que recorrí Kioto, Marrakech, Islandia, pero no lo hice como un soñador sin techo. Lo hice como heredero de una fortuna que nunca quise. Me marché hace años, harto de los negocios, las hipocresías, las obligaciones sociales. Me quité el nombre, la herencia, la historia, y caminé por el mundo como un hombre libre. Isabela lo miró fijamente. Una parte de ella aún quería golpearlo, gritarle por haberla engañado, por haber jugado con su confianza, por haberla hecho creer que él era algo que no era. Pero otra parte, más fuerte, más visceral, sabía que nunca había sentido tanta verdad en una relación. Con Eduardo tuvo todo lo que el mundo decía que debía querer. Con Elías había tenido lo que no sabía que necesitaba. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, en un susurro. Ahora depende de ti, respondió él. Puedo volver a ser ese hombre del banco, si es lo que deseas. O podemos construir una vida sin máscaras, sin secretos. Pero sabiendo la verdad. Las palabras flotaron en el aire como hojas en un estanque en calma. No dijo nada más esa noche. Isabela volvió a su apartamento en Madrid sin saber si debía llorar o reír. Pasaron días sin que se comunicaran. Su mente era un campo de batalla, su corazón un péndulo oscilando entre la furia y la fascinación. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza de Malasaña, una mujer se le acercó. Elegante, de cabello blanco recogido en un moño perfecto, se sentó sin pedir permiso. «Tú eres Isabela, ¿cierto?», preguntó, con una voz firme. Ella asintió, confundida. «Soy la tía de Elías. Él me pidió que no interviniera, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Ese muchacho lleva años intentando escapar de su destino. Pero cuando habló de ti, lo hizo con un brillo en los ojos que jamás le vi con ninguna otra mujer. No sabes lo que significas para él». Isabela escuchó en silencio. La mujer le contó más sobre Elías, cómo había rechazado tomar el control de las empresas familiares, cómo había donado gran parte de su herencia en secreto, cómo había aprendido 7 idiomas solo para poder hablar con las personas en sus viajes. Y cómo, desde el primer día que la vio en el retiro, supo que algo en su vida cambiaría para siempre. «No lo juzgues por su secreto», dijo la mujer antes de irse. «Júzgalo por lo que hizo cuando no tenía nada». Esa noche, Isabela caminó durante horas por las calles de Madrid. Cruzó Gran Vía, pasó frente a la casa de correos, y terminó frente al banco en el que lo había conocido. Allí, como en una escena escrita por el destino, él estaba. No con el abrigo viejo, pero tampoco vestido como en la gala. Simple. Humano. Se sentó junto a él. «Eres un idiota», dijo, sin mirarlo. Él sonrió. «Pero te amo», continuó ella. «Y odio cuánto te amo». Elías no respondió. Solo tomó su mano y la llevó a su pecho. Y allí, en medio del ruido de la ciudad, los dos se quedaron en silencio. No necesitaban más. A partir de ese día, comenzaron de nuevo. Pero esta vez, con todas las cartas sobre la mesa. Elías la presentó oficialmente a su círculo, no como una conquista excéntrica o un capricho romántico, sino como la mujer que había visto lo que nadie más pudo. Y Isabela, lejos de sentirse intimidada por el lujo y la opulencia, usó su inteligencia, su instinto y su carácter para encontrar su lugar. Elías tenía negocios en Asia y América Latina, pero también proyectos sociales que había comenzado en secreto, fundaciones que ayudaban a personas sin hogar, escuelas en zonas rurales, programas de becas para jóvenes con talento. Poco a poco,
Isabela se involucró. Su experiencia como arquitecta y su sensibilidad social la convirtieron en una pieza clave del trabajo de Elías. Pero no fue fácil. El mundo de los ricos no estaba preparado para una mujer como ella. En las cenas de gala, algunos la miraban con condescendencia. Los rumores la seguían, la chica abandonada que se casó con un vagabundo millonario. Una cazafortunas con suerte. Una historia de Disney para alimentar a los ingenuos. Pero Isabela los enfrentó con la cabeza en alto. Un día, en una reunión con un grupo de inversores internacionales en Suiza, uno de los asistentes, un hombre de mediana edad con una sonrisa arrogante, comentó: ¿No es irónico? Usted, señora Valverde, diseñaba parques para niños en barrios marginales, y ahora lidera una fundación con fondos de más de 200 millones. ¿Se siente cómoda en estos zapatos? Ella lo miró a los ojos y respondió: Me sentía cómoda con barro en los zapatos cuando jugaba con niños en Villa El Salvador, y me siento cómoda ahora. Lo incómodo es ver a hombres como usted juzgar el valor de alguien por sus tacones. El silencio fue inmediato. Elías no dijo nada, pero aquella noche, al llegar al hotel, la abrazó con una intensidad que hablaba más que 1000 palabras. El matrimonio entre ellos no era convencional. Discutían. A veces se gritaban. Isabela era impulsiva, Elías, introspectivo. Pero se amaban con una fuerza salvaje. Ninguno había esperado al otro, pero cuando se encontraron, entendieron que la vida no siempre sigue las reglas. Una mañana, mientras desayunaban en una casa de campo en la Toscana, uno de los refugios secretos de Elías, él dejó un sobre la mesa. «Quiero que lo leas», dijo. Isabela lo abrió. Era un manuscrito. Su historia. La de ambos. Escrita con detalle, con ternura, con crudeza. Cada encuentro, cada lágrima, cada promesa, estaba plasmado en esas páginas. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «Es nuestra historia. Quiero publicarla. No con nuestros nombres reales. Pero quiero que el mundo sepa que a veces la riqueza no se mide en euros, sino en verdad». Isabela leyó durante horas. Lloró, rió, se enojó. Pero al final, lo abrazó. «Publica. Que arda el mundo si hace falta». El libro fue un éxito inmediato. Aunque Elías usó un seudónimo, la prensa no tardó en identificar la fuente. Entrevistas, apariciones en televisión, debates. Algunos los llamaron farsantes. Otros, valientes. Pero ninguno pudo ignorarlos. Y en medio de todo, surgió una nueva oportunidad. Una fundación internacional, inspirada en su historia, para reinsertar a personas sin hogar en la sociedad a través del arte, la escritura y la educación. Isabela tomó la dirección creativa. Elías, la financiera. Pero ambos pusieron el alma. Mientras tanto, Eduardo, sí, aquel prometido que la había abandonado en el altar, reapareció. Lo hizo primero en los tabloides, hablando de errores del pasado. Luego, en una gala benéfica, se acercó a ella. Más delgado, con una mirada nerviosa, intentó recuperar terreno. «Isabela, nunca dejé de pensar en ti». Ella lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. «Yo sí. Y te aseguro que fue lo mejor que me ha pasado». Eduardo entendió. Dio media vuelta, y no volvió a buscarla. La historia de Isabela y Elías siguió creciendo, no como un cuento de hadas, sino como una novela intensa, repleta de sombras y luces. Ella, que había sido humillada públicamente, se convirtió en un símbolo de reinvención. Él, que había huido de la riqueza para encontrar la verdad, se convirtió en ejemplo de humildad y propósito. Y aunque no todo era perfecto, porque la perfección es aburrida, cada día juntos era una decisión, no una obligación. Cada beso, una reafirmación de lo improbable. Un día, sentados junto al río Támesis después de una conferencia sobre vivienda inclusiva, Elías le preguntó: «Si tuvieras que volver al altar sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿lo harías otra vez?». Isabela lo miró, entrecerrando los ojos por la luz del atardecer. «No lo sé», respondió. «¿Quién dice que no haya otro mendigo millonario por ahí esperando mi propuesta?». Elías soltó una carcajada. Pero ella se giró,
lo besó suavemente y añadió: aunque ninguno tendría tus ojos. Ni tus mentiras tan bien intencionadas. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios victorianos, el viento arrastró una hoja sobre el agua. Como un recuerdo. Como una historia que aún no ha terminado. Porque lo verdaderamente eterno no es lo que se cuenta, sino lo que aún queda por contar. Meses después, en una sala abarrotada del Teatro Real de Madrid, Isabela se encontraba de pie sobre el escenario, frente a una audiencia expectante. La ceremonia de premiación de la Fundación Humanitaria Europea rendía homenaje a aquellos que habían cambiado el mundo desde las sombras. La ovación estalló cuando su nombre fue anunciado, pero ella no caminó sola. Elías la acompañó, tomándola de la mano como lo había hecho desde aquella primera noche en el Banco del Retiro. La luz cálida del reflector la envolvía. Su vestido color esmeralda brillaba como si llevara puesta una historia completa. Cuando llegó al micrófono, guardó unos segundos de silencio. No por nervios, sino porque las palabras que tenía que decir no merecían ser pronunciadas con prisa. Hace algunos años, comenzó, su voz firme y clara, fui abandonada en el altar por un hombre que pensaba que yo no era suficiente. Y tal vez, en aquel momento, yo también lo creí. Pero la vida, con su forma extraña de reescribir los guiones, me mostró que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse. El público contenía la respiración. Conocía el amor de mi vida en una banca de parque. Olía a tristeza, hablaba con pausas y vestía como un fantasma. Pero sus ojos tenían la verdad que ningún traje de diseñador puede ocultar. Me enamoré de un hombre sin historia aparente. Y sin embargo, llevaba en el alma más mundos que todos los atlas juntos. Los flashes comenzaron a estallar, pero ella no se inmutó. Su historia no necesitaba edición. Cada palabra tenía la fuerza de una confesión, la dulzura de una redención, y la crudeza de la vida real. Descubrí que era millonario solo después de casarme con él. Y no fue un cuento de hadas. Fue un caos. Lloré, grité, quise huir. Pero luego entendí algo, no me enamoré de lo que tenía. Me enamoré de lo que le faltaba. De su humanidad, de su deseo de ser visto como un hombre, no como un apellido. Me enamoré de la forma en que escuchaba. De cómo me miraba cuando no decía nada. Elías, desde su asiento, la observaba con una emoción contenida. Nadie lo había visto jamás tan vulnerable como en ese momento. El empresario sigiloso, el viajero desapegado, el hombre que había huido de su mundo, estaba allí, entero y expuesto. Hoy no estoy aquí para contar una historia de lujo disfrazada de humildad, prosiguió ella. Estoy aquí para decirle al mundo que el amor verdadero no siempre viene en caja de cristal. A veces llega sucio, herido, con los zapatos rotos y el corazón hecho trizas. Pero si lo miras bien, si lo cuidas, si lo eliges, florece. Alguien en la audiencia empezó a aplaudir. Luego otro. Y otro. Hasta que el teatro entero estalló en aplausos. No por el glamour. No por la fama. Por la verdad. Por el coraje de una mujer que había transformado su tragedia en un faro. Elías se puso de pie. Caminó hasta ella. Y sin decir una palabra, la besó con una devoción que hizo que el tiempo se detuviera. No era un gesto de espectáculo. Era una promesa silenciosa. La misma que había empezado sin palabras en aquel parque, y que seguía creciendo cada día. Después del evento, mientras salían entre vítores y cámaras, se dirigieron a pie por las calles iluminadas de Madrid. Elías se quitó la corbata. Isabela se quitó los tacones. Rieron como niños. Caminaban como dos personas que no debían nada al mundo, pero que habían decidido devolverlo todo. ¿Sabes? Dijo ella mientras lo miraba, cuando te vi por primera vez, pensé que eras invisible para el mundo. Y tú, respondió él, eras demasiado brillante para verlo. Ahora brillamos juntos, murmuró ella. Y en efecto, lo hacían. El tiempo pasó. La historia se convirtió en un referente. Su fundación se expandió a África, Asia, América. La pareja que había comenzado con un abandono y una banca de parque se volvió símbolo de que los caminos torcidos pueden llevar a destinos extraordinarios.
y aunque vivieron en casas hermosas, comieron en mesas exquisitas, y viajaron por los rincones más lujosos del planeta, jamás dejaron de volver, una vez al año, a ese mismo banco en el Retiro. Llevaban un termo con café, 2 bocadillos, y se sentaban juntos a mirar pasar a la gente. ¿Crees que alguien volverá a vivir una historia como la nuestra? Le preguntó él una tarde. Quizá no igual, respondió ella. Pero si eligen con el corazón y no con los ojos, seguro que sí. Y así, sin promesas eternas, sin guiones perfectos, vivieron. No por la riqueza. No por el pasado. No por la historia. Sino por cada día en que se miraban y sabían, sin necesidad de palabras, que el amor verdadero no necesita títulos ni fortuna. Solo necesita verdad. Y alguien que sepa ver, incluso en un mendigo, al hombre más extraordinario del mundo.